comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Bienvenidos y gracias por estar hoy en este webinar. Espero que me escuchéis todos correctamente. Mi nombre es Eva García y soy psicóloga en TEA Ediciones y también la organizadora y moderadora de la conferencia de hoy, que tendrá una duración de 1 hora aproximadamente. El webinar, como sabéis, lo impartirá César Arellano, que es licenciada en Pedagogía y máster en Atención a Alumnos con Altas Capacidades y también es fundador y director del Centro Renzulli para el Desarrollo del Talento, que es un centro especializado en atender las necesidades educativas, psicológicas y sociales de niños, adolescentes y jóvenes con altas capacidades. La conferencia, como también sabéis, está dirigida a todos aquellos que estáis interesados en la evaluación de la inteligencia y la correcta identificación de las personas con altas capacidades, un tema que siempre despierta mucho interés y que con la charla de hoy esperamos despejar dudas. A lo largo de la sesión podéis utilizar el apartado de preguntas escritas que tenéis a vuestra derecha para pedir aclaraciones, consultas o lo que vayáis necesitando, y desde el equipo organizador las iremos respondiendo y dejaremos para el final todas aquellas que se hayan repetido o las más significativas para que las responda directamente César. Así que dejaremos unos 10 minutos aproximadamente antes de terminar para que César responda esas preguntas. Todas aquellas que no se hayan podido responder hoy se irán contestando por correo electrónico en los próximos días. Y además, para todos los asistentes al webinar de hoy, os daremos un uso gratuito del SENA y del CESATERRE, que en los próximos días también recibiréis un correo electrónico para saber cómo proceder a acumular este uso gratuito. Así que todos podréis probar el SENA, que para los que no lo sepáis es una prueba que permite la evaluación de los principales problemas emocionales y conductuales de niños y adolescentes, y también recibiréis un uso gratuito del CESATERRE, que es una prueba para la evaluación de la atención sostenida en escolares. Para finalizar, os recordamos que tenemos un hashtag activo en Twitter para que podáis comentar lo que queráis sobre esta sesión, que es @webinartea. Y ya sin más, le doy la voz a César. César, te escuchamos cuando quieras, puedes empezar. Pues muchísimas gracias, Eva. Buenas tardes y supongo que buenas noches y buenos días a todos, porque en función de estéis, pues será una hora u otra. Aquí en España, en Madrid, son las 4:30, bueno, y 35. Y nada, dar las gracias a Eva y a Tea, porque esta es la primera vez que voy a hacer un webinar, así que disculpad si hay alguna cosilla así más técnica que pueda fallar por mi parte. Pero bueno, me encantan las formaciones, tengo el honor de formar a profesionales y compañeros y me encanta y me ha animado porque creo que va a ser muy interesante para todos. Como ha dicho Eva, es importante aclarar lo primero que, como habéis visto, estamos hablando de un protocolo para evaluación de altas capacidades y, por tanto, a diferencia de otros webinars de TEA, donde a lo mejor es una prueba en concreto muy especializada y es monográfica sobre esa, aquí el tema del que vamos a hablar es muy, muy amplio. Entonces, aquí pido disculpas porque he pecado un poquito de ambicioso y me gustaría tratar bastantes cosas y espero tratarlas lo suficientemente bien como para que no profundicemos, se entiendan. Entonces, con respecto al tiempo, lo tendré muy presente. Para mí es importantísimo que tengáis tiempo de escribir vuestras dudas y podamos atenderlas. Y, de hecho, veréis que hemos planteado 3 preguntitas para fomentar la interacción con vosotros, que en vivo y en directo pues aparecerán y os pediremos que respondáis. Y yo creo que va a ser muy, muy interesante. Así que nada, espero que este ámbito que entiendo que es vuestro de interés os guste, aprendáis cosas y os pique la curiosidad por todas estas cosas que vamos a abordar y tengáis ganas de profundizar. Lo primero, dentro de esta introducción, es aclarar que yo efectivamente soy el director del Centro Renzulli. Somos un centro especializado ubicado en Madrid que atendemos a alumnos y a personas de alto potencial, de altas capacidades, y los atendemos no solo en Madrid, sino sobre todo en España en general. En toda España trabajamos sobre todo con colegios de fuera de Madrid. He puesto aquí, porque aparecerá al final también, pero aquí tenéis mi correo electrónico personal, profesional, para cualquier cosilla al margen de las dudas que os surjan, podáis enviármelo y yo, salvo que sean muchísimas, que sois bastantes los conectados, pues intentaré también ayudaros y responder. Y en esta parte siempre lo pongo porque me gusta aclarar que yo el webinar lo hago en calidad de director del centro, pero sobre todo también en calidad de pedagogo, en cuanto a que a día de hoy, sobre todo en lo que es Centro Renzulli extraescolar, como centro especializado, todas las evaluaciones las realizan
mis compañeras psicólogas clínicas, pero yo también, y firmamos ambos los informes. En España, esto es por ley obligatorio, puesto que los instrumentos que se aplican son algunos de ellos clínicos y es obligatorio que forme parte un profesional del ámbito clínico, pero me gusta matizar que yo, como educador, también formo parte activa de los procesos y confirmo esos informes. Por esto, perdonad, veréis que el webinar va a estar como más focalizado en lo que es el ámbito educativo, es decir, con menores de edad y pensando en el colegio. La gran mayoría de las cosas que vamos a abordar se pueden extrapolar muy fácilmente al ámbito de los adultos, pero es verdad que por definición nuestro propio centro, nuestra visión pasa por atender a las personas que entendemos que son más vulnerables en el caso de que no se les identifique y atienda bien. Entonces, veréis que hablo mucho de la intervención educativa, de fortalezas y debilidades muy del contexto escolar, etcétera. Y veréis que vamos a hablar de cosas muy diversas, pero en aquellas que entiendo que son fundamentales, incluido, como decía, el tema de las pruebas intelectuales, voy a entrar un poquito más en detalle. Solo para que nos situemos, a mí me gusta hablar de estas estadísticas, es del Ministerio, aunque la tabla la ha elaborado un compañero, José Luis Sánchez. Entonces, aquí veréis rápidamente que, al igual que en España, yo creo, por lo que me consta, pues de mi colaboración con profesionales de otros países, incluido Estados Unidos, estas estadísticas son similares. Es decir, en este caso vemos territorios españoles y la media española, y aquí, en concreto, vemos que la tasa de identificación hace un curso, que son los datos más actualizados que tenemos disponibles, es del 0,29 de la población. Incluso así a nivel general de ciertas ideas que creo que todos manejamos de ese 2%, vemos que sería claramente insuficiente. Aquí en concreto, donde yo estoy ubicado en Madrid, a nivel de términos absolutos, pues hay casi 2.000 chicos identificados. El crecimiento con respecto al otro curso pues es interesante, pero a día de hoy veis que esta prevalencia es muy, muy pequeñita y por lo tanto quedan muchísimos deberes por hacer, pese a que en Madrid se estén haciendo bastantes esfuerzos por mejorar la identificación. Entiendo que en vuestros países o en vuestras provincias o comunidades será bastante similar, puesto que en general en este ámbito esta es una de las asignaturas pendientes, el de la identificación. A nivel de, antes de entrar en el protocolo en sí, de pruebas y formas de proceder, sí que me gustaría, a lo mejor pecando de formador un poco académico en este sentido, abordar esto. Y de hecho os quería hacer una preguntilla. En este área se habla muchas veces de términos que mucha gente, incluso profesionales, utilizan a veces sin querer y lamentablemente como sinónimos. Aquí estarían casi todos o todos y veis que algunos son más tradicionales como superdotación, aquí hablaremos de altas capacidades, pero veis que alto potencial aparece incluso más grande. Eso es porque en el centro Renzulli, por razones que veremos ahora, nosotros utilizamos por defecto este término. Lo que sí voy a aprovechar antes de entrar a comentar esto es que Eva os lance, si puede ser, la primera pregunta y en lugar de mi presentación supongo que veréis en vuestra pantalla lo que es el enunciado. Exacto. Y entonces os leo la pregunta. ¿Cómo se definen o crees que se definen las altas capacidades en tu contexto actual de trabajo? Y podéis escoger, podéis ir marcando las respuestas, que sería la A, cociente intelectual igual o superior a 130 en una prueba tipo WISC, BAS, SB5, etcétera. La B, una puntuación equivalente al percentil 75 o superior en todas las aptitudes intelectuales o superior al percentil 95 en una única aptitud intelectual. La C, rendimiento superior en todas las asignaturas. O la D, cociente intelectual igual o superior a 130, más alto nivel de creatividad, más alto nivel de persistencia en las tareas. Y la gente está votando y voy a cerrar el sondeo y sale un 67% que ha marcado la D. Perfecto. Entiendo que ahora se me oye a mí y que volvemos a ver mi pantalla. Perfecto. Exacto. Bueno, pues muy interesante. Esto lo hago siempre en formaciones en muy diversos contextos y sin saber de qué país o comunidad exactamente trabajáis, la idea es que habéis respondido lo que suele ser mayoritario y lamentablemente para mal. Es decir, que aunque hayáis respondido correctamente, esto responde a una realidad que entre todos deberíamos intentar cambiar. Me explico. De las 4 opciones que veíais, en realidad en función de dónde estéis, incluido fuera de España, pueden ser correctas cualquiera de las 4. Eso va a depender de la normativa, de la ley educativa vigente. Lo más habitual a nivel estadístico es que se aplique efectivamente la respuesta D
que a muchos de vosotros quizás os suene o sepáis perfectamente, que es el modelo de los 3 anillos precisamente de mi mentor, de Joseph Renzulli. Entonces, aprovechando estas respuestas, lo primero que me encanta aclarar es esto, mediante un pequeño meme así un poco más distendido. Habéis visto que la opción A era el famoso CI 130, que equivale a este 2%, y yo personalmente me encuentro a menudo el que se citen en artículos y en revistas y periódicos como el gran argumento de autoridad de la Organización Mundial de la Salud. Y es importantísimo aclarar que esto no es así. Es decir, la Organización Mundial de la Salud puede a veces, nos consta que maneja investigaciones donde se han utilizado investigaciones que han definido de esta forma la alta capacidad, pero como tal, como organización, ellos no definen, puesto que tampoco hace falta, no es ninguna enfermedad, lo que es la alta capacidad y, por tanto, no lo hacen y sería muy inadecuado utilizar este argumento de autoridad. Aclarado esto, justamente ahora aterrizando en vuestra respuesta, solo muy por encima voy a abordar estos 4 puntos que son clave para que entendamos por qué evaluamos en el Centro Renzulli de esta manera. Lo primero es que vuestra respuesta a la D habéis visto que incluía ese algo más. Es decir, que no es un tema de una única puntuación en determinada prueba, sea el Wechsler, el BAS o el Stanford Binet. Entonces, a lo largo de hoy veréis que ese algo más nosotros lo intentamos argumentar y defender, puesto que de cara a la intervención es fundamental, porque esto solo en sí no nos da toda la información que realmente es necesaria por la heterogeneidad de nuestra población. Esto, que es un corolario de este primer punto, es muy importante porque se defina como se defina, en función, o sea, al margen totalmente de donde estemos. Si somos demasiado puristas con ese punto de corte establecido, 130, 140, el que se quiera, o 120, el que se queda un único punto o dos, una persona, puede provocar esto, que esto es una frase, digamos, acuñada, entre comillas, por mi mentor Joseph Renzulli, donde él critica esa idea de que si puntúas exactamente lo que se pide, bienvenido porque serías gifted, que sería el término americano, y a partir de hoy recibirás todas las atenciones que mereces. En cambio, si te quedas a un único punto en escala CI, por ejemplo, parecería que no has llegado al mínimo, lo siento, eres idéntico al resto de los chicos que no tienen altas capacidades, no puedes beneficiarte de nada. Esto en cualquier caso y en cualquier contexto es súper sensible y como educador y como centro especializado es de los mayores, entre comillas, enemigos al que nos enfrentamos. El no pecar de ser tan... crear esa dicotomía. Características típicas, importante. Hoy no voy a abordarlo, vamos a hablar del protocolo de evaluación, pero supongo que ya sabréis muchas veces que hay ciertas características personales, formas de ser o pues, estilos que sí que es verdad que tienden a aparecer más entre la población que se considera con altas capacidades. No obstante, como formador, mi recomendación es que no se tengan tan en cuenta porque lo habitual es que precisamente los chicos reales con altas capacidades, o incluso siendo muy tradicionales, que tienen una puntuación CI 130 o superior, no tienen para nada por qué cumplir características típicas como una precocidad extrema o ser muy sensibles o haber hecho, por ejemplo, este es uno de mis favoritos, puzzles de X piezas a X edad. Eso es muy sensible porque, evidentemente, si cumples todos esos hitos, es muy probable que tu potencial sea sinónimo de necesitar una atención diferenciada, pero no podemos pecar de ir a esa receta. En cualquier caso, aprovecho también un poco de forma informal también de aclarar que esto sería un buen ejemplo de lo que no son características de niños con altas capacidades. Esto es una búsqueda real sin mis cookies de mi ordenador de niño superdotado en Google y veréis que aquí, digamos, muchos tópicos que intentamos los profesionales luchar y desterrar aparecen. Desde el pequeño Einstein hasta el tener gafas, las notas, el violín, no cualquier instrumento musical sino el violín, el alto rendimiento, etcétera. Entonces, digamos que esto sería la pista más bien para saber por dónde no iríamos bien encaminados. Y este último punto es el que matiza de forma clave la respuesta que habéis dado, el de los 3 anillos. ¿Por qué? Porque sin entrar en detalle, Joseph Renzulli es el mayor defensor de esto, que él considera que un alumnado de alto potencial o alta capacidad no es alta capacidad, sino que presenta necesidades asociadas a esa alta capacidad. ¿Qué quiere decir? En un minutito, puesto que podéis imaginar que como Centro Renzulli, una de nuestras casi obsesiones educativas es aclarar esto, que es vuestra respuesta D, y que es una concepción muy mal interpretada en muchos países, incluido Estados Unidos. Para mí es casi un deber aclarar que estos serían los 3 anillos, que ha sido vuestra respuesta, CI 130,
esta persistencia, esta creatividad. Pero para Joseph Renzulli esto sería lo que buscamos de forma deseable mediante la intervención educativa. Vamos a desarrollar esto para que en mayor o menor grado cada uno de los componentes alcancemos una persona, un adulto o un menor que es capaz de trabajar en algo que tiene facilidad y potencial, persistiendo y de forma que aporta, de forma creativa, digamos. ¿Qué ocurre en muchos países, incluido España y muchas comunidades de España? Que se confunde este punto de llegada, lo que queremos, con el punto de partida. Es decir, se está exigiendo a nuestros chicos, tal y como habéis respondido, para poder beneficiarse de una atención diferenciada en su centro o en la universidad, se está pidiendo que ya cumpla estas tres cosas. Cuando Renzulli, por último, cuando habla de que es un calificativo, es porque esto es un truco así, digamos, para memorizarlo. Él considera que esta confluencia se da en ciertas personas, no todas, en ciertos momentos, está en inglés, y bajo ciertas circunstancias. Entonces, es la persona que más defendería la idea de que esto no se puede exigir de partida a todos los niños en todo momento para poder optar a ciertas medidas en su escuela. Esto en el centro Renzulli lo llamamos la tragedia de los tres anillos y sería esa mala interpretación del modelo, que este es un modelo de intervención, pero que muchas políticas educativas confunden y creen que es el modelo de identificación. Para que quede clarísimo, al final de este webinar os voy a incluir dos propuestas para profundizar en lecturas. Una de ellas es precisamente un monográfico español de la revista de Educación del Ministerio de España sobre esto, donde Renzulli desarrolla cuál es su verdadero modelo de identificación. Para que veáis que no me lo estoy inventando, esto son unas conclusiones reales de un informe de un equipo público aquí en Madrid y veis que no tienen ningún reparo en mencionar a Joseph Renzulli y exigir estos criterios que acabamos de hablar como forma para identificar. Pero ya sabemos que esto en realidad no es lo que debería ser exigido. Aquí, sin entrar a detallarlo, veis que esto no es el modelo de identificación de Renzulli, los tres anillos, sino este, que aparece en ese monográfico y que veréis que dista muchísimo de lo que se estaba barajando a día de hoy en muchos sitios y en muchos países. No entro en detalle porque creo que no hace falta. Y para cerrar este punto, para mí es muy importante el que si vamos a evaluar y vamos a ser muy buenos sabiendo evaluar, porque somos psicólogos orientadores y profesionales de la psicopedagogía, para mí es muy importante como director de un centro especializado el que todo el mundo tenga claro para qué se está haciendo. Y en este caso, esto lo tenemos muy claro en el centro Renzulli. Esto es lo primero, en orden jerárquico. Queremos que, como hablamos del centro de ámbito escolar, los chicos puedan, aunque sea a nivel estrictamente didáctico, recibir una atención que se ajuste a su potencial y a sus necesidades. Y en un sentido más amplio, que trasciende clarísimamente lo escolar, estamos hablando de lo primero, como cualquier otro ser humano, que alcancen su bienestar socioemocional, estén contentos, felices, a gusto. Aquí a lo mejor cobra más peso este argumento, que es el de queremos que su nivel, su potencial, esté equiparado a lo que rinden, ya sea en el colegio, en sus casas, en sus actividades extraescolares o en sus trabajos. Esto es un poquito como más práctico o utilitarista este argumento. Y el último es, por tanto, consecuencia de estos dos, queremos que se autorrealicen. Esto lo tenemos claro porque a nosotros identificar por identificar consideramos que no ayuda, no es suficiente para conseguir esto. Así que queremos identificar para intervenir. ¿Cómo intervenimos? Pues en el ámbito educativo, nuestras propuestas, la de muchísimos especialistas del ámbito educativo, pasa por esto. Es para que dentro de su aula normal se puedan hacer pequeños cambios ajustados a sus necesidades, para que sepamos cómo manejar ese potencial haciendo agrupaciones distintas en función de que queramos que sean homogéneas, heterogéneas, para enriquecer su currículo, digamos, sus actividades académicas y, sobre todo, cuando haga falta, para que pueda progresar a un nivel más rápido, es decir, que trabaje a un nivel superior a nivel de curso que el que le correspondería por su edad, ya sea dentro de su propia aula o en un aula con chicos de edad cronológica mayor. Es decir, yo tengo 10 años, pero dentro del aula estoy trabajando a un nivel de niños de 12 o directamente estoy en el aula de los chicos de 12 años. Y todo esto dentro de esto que es fundamental, y es, tenemos que atender a nuestros chicos en el ámbito escolar pensando en el aula, pero necesitamos que la gente y los profesionales sean muy sensibles a sus necesidades socioafectivas, porque si no, lo veremos en los casos ilustrativos que os he incluido, que he incluido dos, se queda totalmente huérfano, es insuficiente y puede hacer que sin esto no consigamos, por mucho que hagamos todo esto, nada.
Como evidentemente hay que mojarse, hay que entendernos, nosotros operativizamos a este nivel, pero aquí os he incluido un enlace que es a nuestra web en concreto, para que veáis que no una única definición nos es válida. Esta es la de la Asociación Nacional de Altas Capacidades de Estados Unidos. Veréis que se centra mucho en lo que es el desempeño, habla de tu potencial o que ya evidencies ese nivel de competencia alto. Entonces, sobre esto, me gusta resaltar la idea de que habla de potencial y de rendimiento real, de un porcentaje que supera a lo tradicionalmente aceptado como el 2% y que hace hincapié en que no es un tema general, sino que en cualquier área, aunque destaques en un único área o en varias, sería suficiente para recibir una atención diferenciada. Con matices, esta definición, sobre todo si no nos olvidamos de lo socioafectivo, nos parece buena y partir de ella es algo muy positivo. Aquí en nuestra propia web tendréis otras definiciones que para nosotros son igual de importantes, pero por tiempo pues no vamos a abordarlas. La que sí que os quiero enseñar es la más operativizada y es la que utilizamos cuando como centro especializado trabajamos con centros educativos de toda España. Nosotros partimos de trabajar con la definición de esa provincia, en este caso suele ser la que hemos hablado antes de la tragedia de los Tres Anillos, o sea que sabemos que partimos de algo negativo porque estamos viendo que la siguen entendiendo mal, pero bueno, es la que exigen por ley, así que a falta de que se cambie la ley, seguiremos partiendo de esto. Pero añadimos perfiles para atender a más chicos que solo estos. Básicamente los que tengan un rendimiento académico alto, alumnos que tengan fortalezas contrastables mediante un instrumento del que hablaré luego y los que están muy motivados para el aprendizaje. Estos alumnos no son todos de altas capacidades, son de alto potencial y eso es importante y por eso os comentaba que las palabras son importantes. No pretendemos llamar alta capacidad a todos estos alumnos, seguramente solo a estos para que la normativa nos entienda, pero sí que queremos atenderles de forma diferenciada a todos y de forma ajustada a cada una de sus necesidades. Entramos en el proceso evaluador, que es la parte más práctica. Entonces, dentro del proceso, repito que nos centramos dentro de lo que sería el ámbito más escolar, menores de 18, y obviamente, como profesionales, supongo que habrá muchos, sabéis que dentro de una evaluación, un proceso de identificación, va a haber muchas personas que estén implicadas. Evidentemente, el evaluando o evaluado, es decir, él va a hacer cosas y vamos a observarle directamente y nos va a responder, sobre todo a ciertas edades, de forma de primera mano. Evidentemente, hablando con menores, hablamos de también su familia, hablamos de al margen de lo que él nos cuente, lo que él hemos podido evidenciar como rendimiento académico o extraacadémico, e incluso con el detalle de producciones reales que haya hecho, tanto académicas como no académicas. Es decir, que para nosotros es fundamental esto. Y como nota muy importante, nosotros incluso, aunque estemos evaluando como centro especializado fuera del ámbito del colegio, para nosotros su persona de referencia a diario de la persona evaluada es fundamental. Necesitamos hablar con esa persona de la siguiente forma. ¿Cómo? Pues mirad, lo mismo que hay esos agentes implicados, evaluamos estas áreas, que son a su vez son grandes y habría que subdividirlas, pero básicamente lo afectivo dentro de una evaluación e identificación del alumnado de alta capacidad es crucial, como hemos dicho. Para nosotros, porque Joseph Benzuli basa todas sus propuestas de intervención educativa están basadas en fortalezas e intereses, pues obviamente esto es fundamental porque queremos trabajar en el propio centro de la forma que más alinee con lo que más le motive y pueda aprender a este chico, al revés de centrarnos en lo que no tiene muy desarrollado. Entonces, en lugar de en déficits, nos intentamos centrar en el potencial. Lo social es igual de importante y dentro de lo que tradicionalmente se entendería como lo cognitivo, pues diferenciaríamos entre lo estrictamente intelectual o aptitudinal, funciones ejecutivas, que ahora hablaremos, y potencial formal es responsabilidad de los centros educativos, entonces nosotros ayudamos y como opinión cualificada intentamos hacer nuestro trabajo lo mejor posible y que el centro sea el que tramite esto y oficialmente ese alumno pase a ser concebido dentro del sistema como alumno de altas capacidades.
Se puede evaluar de forma temprana perfectamente, esto es importante aclararlo. Antes de los 4 se puede perfectamente, en ciertos casos, evaluar ciertos constructos, incluido el intelectual, y en ciertos casos de niños concretos es fundamental hacerlo antes porque hay precocidades muy grandes, etcétera. A partir de los 4 y 6 años hay muchas pruebas objetivas que permiten evaluar muchas cosas de forma muy fiable y, por tanto, es muy interesante, sobre todo a partir de los 6 años, va a haber muchas facilidades para hacerlo bien. Y aunque varía mucho en función de la persona, en común sí que esto es claro. Cuando hablamos de menores, lo normal es que en una primera sesión se haga una entrevista con los padres. Si la persona evaluada es relativamente mayor, puede estar a la vez o se puede hacer aparte. Siempre vamos a estar 3, 4 sesiones con el evaluado, tenga la edad que tenga, sea adulto o menor. Y evidentemente al final siempre estén solo los padres y el evaluado, o solo el evaluado si es mayor de edad. Habrá un componente de rendición de cuentas donde se entrega un informe escrito con todo detallado y se devuelve la información oral, puesto que hay información más técnica y sensible que debe ser matizada. Evidentemente, no lo he podido repetir más, todo lo que hacemos lo hacemos pensando no en esto, no en que el colegio diga, bien, este alumno tiene altas capacidades, sino, vale, las tiene, pero ¿qué vamos a hacer? Operativizando un poquito, que es imposible, repito, porque esto podría ser, cada una de estas diapositivas daría pie a hacer un webinar, así que yo comentaré solo breves pinceladas. Nosotros, cuando evaluamos lo afectivo, como he comentado, es muy importante y lo hacemos de las siguientes formas. Como creo que se entiende perfectamente, matizaré que obviamente, en este caso el SENA, que es una prueba objetiva, son cuestionarios, permite, porque digamos que potencia esa entrevista estructurada, le da orden, le da un criterio objetivo de comparación con la población. Y es muy interesante porque en este caso el SENA pues, permite hacer ese cuestionario que lo respondan los padres, tanto por separado o conjuntamente. A veces es interesante saber la opinión de cada uno porque parece que pueden tener una visión distinta o incluso que el hijo realmente se comporte de forma diferenciada en función del padre. La escuela, nosotros abogamos mucho por lo cualitativo preguntándoles directamente y con las escalas de Renzulli que luego saldrán, pero esta prueba permite también preguntar de forma así más estructurada al tutor. Y el autoinforme para niños más mayores permite, al margen de lo que se observa y lo que se pregunta, el que te puedan dar esa información. Es interesante aclarar que, por ejemplo, perdón, me voy a dar un poquito de agua. Es importante aclarar que el SENA, una de las escalas, es interesante, se llama comportamiento inusual y a nivel más anecdótico encontramos en nuestra experiencia personal que es muy habitual con estos niños de alto potencial obtener niveles reseñables altos, significativamente altos en esa escala, no porque haya algún tipo de potencial problema, digamos, que haya que atender, sino porque casi por definición, por sus necesidades y su forma de ser y pensar, sí que es normal que en esta escala salga significativa. Dentro del académico hablaremos dos áreas distintas. Por un lado, es obvio que si vamos a pensar en cómo intervenir también en el colegio, esto nos da una idea interesante de si a día de hoy está rindiendo o acorde a su potencial, si finalmente queda evidenciado que lo tiene, o a lo mejor no, está rindiendo mal, si está motivado, etcétera. Obviamente se repite la entrevista con los padres, les preguntamos acerca de esto, y aquí es donde la escala de Renzulli, que el acrónimo aquí veréis que es un poco complicado, SRBCSS, es una escala que se pueden hacer baremos, el propio Joseph Renzulli lo recomienda, pero recomienda hacerlos internamente a cada colegio. Entonces, nosotros no manejamos baremos cuantitativos y lo utilizamos de forma cualitativa, porque sus 9 áreas distintas te dan mucha información de muchos ámbitos, incluido estrictamente matemática, lengua o forma de aprender, de organizarse, es decir, que te da una información cualitativa muy interesante. Y dentro de lo académico es muy interesante, dentro del BAS2, por ejemplo, que es la prueba que nosotros aplicamos de forma protocolaria de inteligencia, es interesante para profesionales que a lo mejor no lo sepáis, que al margen del potencial intelectual, esa capacidad incluye 2 tareas de rendimiento objetivo, es decir, en concreto, ortografía y aptitud numérica. Esto es muy interesante porque al margen de valorar ese potencial, podemos aplicar pruebas baremadas a nivel nacional que nos digan si esos contenidos exigibles curricularmente también los tienen muy dominados en comparación al resto de España. No solo su colegio o lo que se crea, digamos, de su colegio vía las notas, sino realmente comparado a ese baremo muy amplio. Entonces, eso es muy interesante obtenerlo.
Y por otro lado, en lo académico, esto también lo tenéis en la bibliografía bajo acceso a él. Para nosotros es importantísimo, por lo que he dicho antes, trabajar desde lo que al alumno especialmente le interesa, incluido lo que más tiene que desarrollar, trabajarlo desde las fortalezas, y para eso pues aplicamos cuestionarios de Joseph Renzulli que están en español, existen, el Interestalizer, y evidentemente dentro de la entrevista, de forma semiestructurada y cualitativa, abordamos estos temas. Es decir, cuando estoy en clase, cómo prefiero aprender, no porque vayamos a hacerle caso siempre a lo que él nos ha dicho, sino porque lo tendremos en cuenta y si puede ser, es factible, pues va a ser muy potente el poder trabajar de esa forma. Queremos saber a qué achaca nuestro evaluado sus éxitos y fracasos, a ver si son cosas que pueda controlar o no, y en el caso de qué me motiva o cuándo trabajo más y más contento y con más ahínco, si es por razones más bien intrínsecas o extrínsecas. Esto es súper interesante, es muy cualitativo, pero junto con lo cuantitativo, pues te da una imagen muchísimo, creemos, mucho más acertada de cara a plantear la intervención, porque obviamente si una persona sabemos por lo que nos dice y lo que observamos, que trabaja mucho por el refuerzo social de los adultos, eso a lo mejor no hay que reforzarlo infinitamente, pero es un punto de partida interesante si queremos hacer ciertos cambios o trabajar más en profundidad. O al revés, es una persona muy motivada hacia entender las cosas, pues en el colegio va a ser importante tenerlo en cuenta porque a priori va a ser un aprendizaje autónomo que si le damos un nivel de dificultad mayor, un nivel de reto mayor, seguramente responda muy bien. Dentro del área social, utilizamos de nuevo las escalas de Renzulli porque el tutor, al margen de las preguntas cualitativas al tutor, tiene un área concreta sobre lo social. Entonces, está muy bien porque evidentemente el tutor ve al niño muchas horas a lo largo del día y en un contexto distinto al familiar. Entonces, eso es muy importante porque en este ámbito encontrarás a niños que por razones X se comportan de una forma en un ambiente, en unos pueden ser muy disruptivos y disfuncionales y en otros lo contrario. Y a veces sorprende a las propias familias y profesores el que te hablen de todo lo contrario. Es decir, qué fuerte, porque en casa decís que tiene rabietas y tiene dificultades para hacer las cosas. En clase está muy motivado o al revés. En casa está muy motivado y los profesores a la familia les comentan que no quiere hacer ninguna tarea en clase, etcétera. Esto es muy importante, entonces, el contar con todos los agentes. Dentro de lo social, por lo que comentaba, en las escalas del SENA también permiten valorar esto clarísimamente. Y ahora, dentro de lo cognitivo, que sería lo más tradicional, digamos, veréis que, por un lado, esto estamos hablando de pruebas objetivas que en absoluto son estrictamente intelectuales. Entonces, por un lado tenemos las funciones ejecutivas, nosotros utilizamos el ENCEN para esto, y lo atencional, que estaría dentro del ENCEN, por ejemplo, también se puede valorar atención, así que el poder comparar y contrastar resultados entre, bueno, digamos, triangular resultados es muy, muy interesante, sobre todo porque esta, a lo mejor como sabéis y como indica, esta es atención sostenida, esta implica más poco tiempo de mayor exigencia y rendimiento, focalizada. Entonces, dentro de la evaluación de altas capacidades, veréis en el caso ilustrativo que es muy, muy, muy habitual el que el componente atencional de una u otra forma sea fundamental valorarlo. ¿Vale? No entro en profundidad porque va a salir con el caso ilustrativo. Dentro de lo cognitivo, veis que también... A ver, perdona. Vale, este sería el 2, disculpadme. Dentro de lo cognitivo, aquí hablaremos del potencial creativo. Entonces, una vez más, las escalas de Renzulli veis que tienen mucho interés porque incluyen muchas cosas. Nos da información el tutor acerca de esto. Aplicamos dos pruebas objetivas en el centro Renzulli. Esta para mí es, digamos, más de fluidez creativa. Esta ya diferencia entre pues, la narrativa, la pictórica, da más información, es más exigente a la hora de corregir. En nuestro contexto, al menos en España y Madrid en concreto, suele ser muy referente el CREA y ahí yo como especialista me gustaría aclarar que esto es muy sensible también porque el constructo de inteligencia sabemos que es muy complejo y la prueba CREA es útil, es interesante, pero no deja de ser una de las formas de valorar un área de la creatividad. Entonces, definir el todo por las partes puede ser muy peligroso y de ahí lo que luego veréis que Joseph Renzulli también recomienda que las personas, los profesionales, sean los que, sabiendo y conociendo sus instrumentos, sepan qué decisiones tomar, no solo basadas en una determinada prueba.
Para nosotros en el Centro Renzulli es fundamental el análisis cualitativo de las producciones originales de los niños, tanto académicas como no, y utilizamos de forma traducida y, por tanto, no adaptada, es decir, de forma totalmente cualitativa, el Divergent Thinking and Feeling de Williams. Es interesante porque te da una visión del propio niño sobre 4 áreas que, digamos, trasciende un poco lo que son las pruebas de rendimiento y da información muy complementaria a lo que incluye las escalas de Renzulli. Y por último, esto sería a lo mejor lo que más en mente tenían los profesionales, los padres y demás cuando hablamos de altas capacidades, sí que evidentemente se valora el potencial intelectual mediante pruebas. Nosotros en el Centro Renzulli aplicamos de forma protocolaria el BAS2, es de TEA, y lo aplicamos por razones que luego, si tengo un minutito, explicaré, porque tiene un par de aspectos muy, muy interesantes. Aclarar que nosotros siempre aplicamos el equivalente a la prueba individual, sin tiempo límite, podría ser, si no es el BAS2, la escala Weisler o el Stanford Binet en Estados Unidos o en América. El matrices es una prueba de screening, lo utilizamos combinado si hace falta cotejar o contrastar o ver ciertas cosas en profundidad, o se aplica únicamente esta tarea breve cuando hacemos aplicaciones de tipo screening y no son individuales y completas. Entonces, es una prueba que tenemos muy en mente y no hay que olvidar como profesionales que no deja de ser una prueba que valora algo muy interesante, que es el razonamiento fluido como predictor de ese factor general de inteligencia, pero de una forma muy breve. Y, por tanto, habría que tener cuidado a la hora de entender que una puntuación en esta prueba ya resuma y defina a una persona. Eso sería muy peligroso. Siempre, 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 además de la batería individual, aplicamos una batería que estas son todas de TEA en este caso. Es una batería que son 4 baterías pensadas para poder aplicarse grupalmente también, y nosotros lo hacemos como medida no de contraste solo, sino de ampliación de información. Luego veréis por qué en el perfil. En función de la edad concreta, aplicamos una u otra, va de más pequeñajos a más mayores. Entonces, hay que ser muy conscientes de que estas pruebas tienen sus fortalezas y defectos. Por tiempo no tendría sentido analizar las 4, pero decir justamente que sobre todo estas 2 son claramente diferenciales y aptitudinales, dan información muy interesante. Estas, al ser con más pequeñajos, lo mismo que he hecho con el matrices, sería un grave error únicamente aplicando estas pruebas llegar a conclusiones de las que estamos barajando en este webinar. Entonces, siempre en contraste con lo demás, y el profesional lo concibe como información adicional que debe tener presente, pero no tener cuidado a la hora de etiquetar o de generalizar desde resultados muy parciales. Como creo que tengo tiempo, esta es la parte un poco más sesuda, pero yo tuve el honor, no lo he explicado antes, yo tuve el honor de trabajar un año en TEA Ediciones desarrollando pruebas aptitudinales antes de estar en Estados Unidos con Joseph Renzulli, y ahí es donde yo digo tuve el honor porque pude aprender y comprobar que hay cosas que son de uso diario en este ámbito educativo que los profesionales y especialistas a veces nos descuidamos. Entonces, en este caso es por partida doble, aquí también va a haber una preguntita, y espero que veáis por qué quiero entrar en detalle a esto. A mí me gusta porque veo que la inteligencia es un ámbito que es sensible, porque hay muchos, pues desde prejuicios hasta sentimientos y sensibilidades de por medio. Y cuando se hace la metáfora con el deporte, pues es más fácil a lo mejor que la gente pues escuche sin tantos prejuicios. En el caso del deporte, a mí me gusta poner el ejemplo del Decathlon como una valoración de la inteligencia. Es decir, que aquí, por ejemplo, el campeón del Decathlon, podríamos hablar que es el deportista con D mayúscula y podríamos hacer la comparación con la inteligencia, ¿vale? Como la persona inteligente estaría aquí, y en este caso hablaríamos de gente súper especializada, gente muy inteligente en áreas muy concretas. Esta tabla nos compara cómo ha rendido la persona que mejor hace ese deporte, esa disciplina, con respecto a el deportista con D mayúscula, que sería una persona que ha competido en Decathlon. Entonces, en este caso, vemos muy rápidamente que obviamente hay una persona que ha sido capaz de tener unas puntuaciones que son bastante interesantes y que en una prueba que tenía en cuenta 10 áreas es el campeón de las 10 áreas, pero que comparado con lo que hemos dicho no es el que mejor hace cada una de esas 10 áreas. Entonces, aquí gráficamente podemos ver cómo de lejos o de cerca queda el decatleta, creo que se dice así, con respecto al supercampeón de ese área cuando solo compite en 100 metros, por ejemplo. Entonces vemos que en algunas cosas está más cerca, pero en otras, pues sus 100 metros lisos
al revés, perdón, en 100 metros lisos no está tan lejos y en otras queda más lejos. Entonces, ¿por qué utilizo esta analogía? Porque en inteligencia, nuestras pruebas, las que hemos hablado ahora mismo, las que utilizamos, la Wechsler, la Stanford-Binet, todo, utilizan un modelo que está basado en esta concepción. Es decir, que creen, entre comillas, en el decatlón como que existe una puntuación general, que sería esto, que está por encima de todo, y concibe, porque empíricamente está así demostrado, que hay muchas en este segundo estrato, en este caso, un segundito. Vale, que hay capacidades amplias, que serían nuestros deportes, y a su vez habría capacidades concretas que se podrían agrupar dentro de cada capacidad amplia. Entonces, sin entrar en detalles, porque no es el objetivo, todo esto lo he contado porque la inteligencia es un constructo que se ha evaluado desde hace mucho, que se sigue a día de hoy evaluando y mejorando la forma de evaluarla, para que nos suene, este sería el modelo, digamos, que da pie, repito, a estas pruebas que utilizamos los profesionales y que no esconde más que esto. La idea de que hay gente que destaca mucho en ciertas áreas concretas, en capacidades amplias, que a lo mejor destacaría en algunas concretas muchísimo y en esta menos, pero parece ser que tiene todo el sentido del mundo, a su vez poder resumir todas estas capacidades amplias en una única puntuación como el decatlón. Es decir, que habría personas que tienden a ser inteligentes, muy inteligentes o con mucha facilidad de capacidad, pero eso no quiere decir que luego vayamos a poder predecir perfectamente su rendimiento en cada una de estas capacidades amplias. ¿Traslación a nuestro día a día profesional? Pues aquí tengo la siguiente preguntita, pero primero me gustaría que os fijarais en esto y, de hecho, Eva, si te parece, primero cuento una cosa y Sí, leo el enunciado y luego, como solo sí, van a poder ver las preguntas, pues la quito, pero primero sí que quiero que se fijen un pelín. sí. Aquí veis que sería el equivalente a nuestro decatlón. En lugar de 10 tenemos 7. Esto responde a algo que en España se utiliza, que es lo que exige alguna de las normativas, no la de la tragedia de los 3 anillos, pero hay otras normativas que exigen que aparezca este perfil de capacidades, y nos parece muy interesante porque educativamente creemos en ese factor general, pero tiene todo el sentido del mundo también echarle un vistazo a estos componentes por separado. Entonces, antes de entrar a las implicaciones educativas que tienen estos perfiles, que son reales, son de un niño real, la pregunta que ahora os va a mostrar Eva no sería más que yo creo que realmente se entiende, observando y comparando estas dos gráficas, ¿cuál creéis que son reflejo de un mayor potencial intelectual? ¿Vale? Reflejo de un mayor potencial intelectual. La A, la B, veréis que la opción C es que las dos reflejan el mismo potencial intelectual, y la D es que sin más información que lo que os he dado sería imposible de saber o de responder esta pregunta. Vale, pues lanzo la pregunta y ya podéis ir contestando. Dejo que lleguen al menos hasta el 50% de los votos. De momento está votando el 38, 41. Ya se desmarca la respuesta. El 46% ha marcado la D, Vale, que es que sin más información no se puede saber. perfecto. Estáis bien encaminados porque solo con esta era difícil y habéis sido prudentes y eso está bien, aunque en última instancia, por no querer dar pistas, no incluyo esta información, con un poquito más de tiempo, si observamos aquí que la escala es de 0 a 100 y esta de 40 a 160, digamos, yo os explico que este perfil es en percentiles, es decir, que la proporción de sujetos que quedan por debajo de la puntuación obtenida por el niño, y este perfil es las mismas puntuaciones pero expresadas en escala CI. ¿Por qué utilizo estos perfiles y en muchas formaciones? Por lo siguiente. Como comentaba del factor general, mucha gente, a día de hoy yo me encuentro en España al menos con mucho reparo y prejuicio con respecto a las puntuaciones CI y con respecto al índice general de inteligencia. Entonces, como yo he comentado antes, el índice general de inteligencia es útil porque me habla de cómo de buen decatleta soy. Pero evidentemente, a la vez que yo digo eso, digo, pero evidentemente vamos a ver qué tal hace cada cosa, en este caso aquí, y no pasa nada porque esas puntuaciones en cada área aptitudinal se expresen en escala CI como esta. ¿Por qué? Porque aquí se ve claramente. Si bien nos encontramos que para las familias, padres y pues gente, vecinos, familiares,
El percentil es muy directo e interpretativo porque la gente entiende, dejo el 99% por debajo mi capacidad para razonar con números. Cuando utilizo la escala CI, que no deja de ser una escala, ¿vale?, de mediación, desviación típica 15, me está expresando algo muy potente, que es, no solo me expresa el mismo nivel, es decir, que es lo mismo CI 145 en este caso que el percentil 99, sino que me permite discriminar, diferenciar y matizar mucho más. ¿Por qué? ¿Veis aquí estas diferencias? 95 y 99,8, por ejemplo, a nivel incluso gráfico o de cantidad de percentiles en medio, hay 3 y muy poca barrita además. A nivel del equivalente en escala CI, estamos hablando de 124 y 149. Es decir, que si expreso en esta puntuación la escala, para el profesional formado es mucho más fácil darse cuenta, o es muy fácil y directo ver que esta puntuación, aunque parezca que aquí queda cerquita y que este niño parece que sobresale en todo igual de bien, esto es sinónimo de una capacidad realmente excepcional a nivel estadístico y que queda lejos de la otra, bueno, lejos, entre comillas, de su otra aptitud. En este caso sería aún más claramente, y con esto acabo, en percentiles veis que la distancia es distinta. Es decir, que cuando estamos en la media, donde hay muchos sujetos puntuando en la media, del 50 al 60% por debajo, en distancia es pequeñita. ¿Por qué? Porque hay tanta gente, que lo habitual es que haya mucha gente que puntúa por aquí, mucha, pero aquí casi por definición y aquí es más raro. Entonces hay mucha más gente, hay mucha menos gente que puntúe por encima mío. Entonces, ¿qué ocurre? Que en el percentil, en cuanto yo puntúo un poquito mejor que tú, me pongo el siguiente. Y como aquí hay poca gente que puntúa alto, a lo mejor entre el 95 y el 99 en una prueba no hay tantos aciertos de diferencia, porque bueno, he hecho 5 más, caigo aquí, o al revés, he hecho solo uno más, pero caigo por encima tuyo. Solo sé que estoy encima tuyo. El CI no solo me dice si estoy por encima tuyo o no, sino que me aclara cómo de por encima tuyo estoy. Por tanto, la diferencia en esa puntuación está siendo homogénea. Conclusión, que a lo mejor se entenderá mejor. Cuando yo digo el percentil 99, puede haber gente que se crea que la diferencia con un percentil 98 es diminuta. Es un punto en percentil, no puede haber tanta diferencia. En realidad, las respuestas de ese sujeto en esa prueba pueden ser radicalmente distintas, porque hay tan poquitos sujetos que puntúen tan alto en este caso, que a lo mejor ha respondido muchas más preguntas bien, o digamos, no se sabe hasta que lo veamos, pero desde luego la puntuación CI, eso es lo que te convierte eso. Es decir, por definición, si caigo aquí es porque he respondido y tengo una capacidad realmente superior a esta. El percentil eso no me lo puede aclarar, solo me dice, mira, puntúa por encima y, como hemos dicho, cuando estamos en estos niveles, aquí hay muy poquitos niños y es difícil encontrarte estos valores, y en cambio en la puntuación CI sí te está diciendo, pues mira, es que hay una diferencia, es excepcional, pero aquí es realmente excepcional, aquí aún más, ¿vale? Por último matiz sobre esto, un matiz que al principio no os habréis fijado que aparecía muchos términos, y uno era alta habilidad. En Murcia, en concreto en España, hay grupos de investigación que trabajan sobre esto y, estrictamente hablando, van muy bien encaminados, porque como profesionales también debemos saber que aunque dentro de lo cognitivo nuestro objetivo sea valorar la aptitud intelectual, en este caso, por definición, nuestra forma de acceder a esta información es mediante pruebas que van a exigir de una forma u otra, en mayor o menor componente, también destrezas motoras, ¿vale? Aunque sea con el boli, a nivel oral de articulación, etcétera. Entonces, en la práctica, por definición, hablaríamos de habilidades, lo que estamos valorando. Entonces, este grafiquito me gusta porque, por un lado, hay que ser prudentes y saber que, aunque hablamos de aptitudes intelectuales, a lo mejor estamos hablando de que sabemos evaluar bien habilidades, y que, en realidad, a nivel educativo, nos interesa mucho valorar habilidades para verlas en su conjunto, de combinación de habilidades, para ver qué posibles talentos o competencias tiene este niño o hay que desarrollar. Porque un ejemplo muy tonto, dentro del tenis, que será una competencia, digamos, deportiva, hay habilidades muy distintas, incluidas aptitudes intelectuales y destreza. Entonces, no es lo mismo la puntería que la capacidad de resistencia, etcétera. Entonces, nos hace competente como tenista ese conjunto. Y en el ámbito académico e intelectual es lo mismo. Un buen matemático no solo tiene una buena aptitud de razonamiento numérica, sino que también tiene que tener otras muchas habilidades, no solo destrezas manuales, sino pues eso de razonamiento, de manejo de números, geométricos, etcétera. Entonces, estamos hablando que aquí está el matemático en este nivel y nosotros estamos evaluando a un nivel inferior, pero quizás no tan inferior y puro como nos gustaría.
Y, por último, vamos a hablar de la identificación de la intervención. Es decir, hemos visto cómo esas sesiones de evaluación, hemos visto esas áreas que se evalúan, hemos visto cómo se evalúan, hemos visto que la inteligencia es una parte quizás fundamental, pero no suficiente. Es decir, que de cara a poder intervenir, hemos visto que hay otras muchas áreas y esto se va a entender con casos ilustrativos y con una diapositiva, pero antes, yo a mí me gusta, lo que os decía, intentar que sea un poquito interactivo. Me gustaría que Eva os mostrara la pregunta 3, que está resumida, y si Y yo quieres, la Eva, leo. leo Sí. la completa, pero como Ah, prefieras. vale, dales tú. Vale, sí, sí, sí. Pues venga, ya la tienen Pues en mira, pantalla. esto de hecho es una pregunta adaptada de un examen de universidad del máster, de un máster de altas capacidades, y yo a mí me gusta preguntar a mis alumnos lo siguiente: un orientador, un psicólogo, un pedagogo, en función del país pues puede variar, o maestro, de un centro educativo te llama para pedirte consejo. Él acaba de evaluar a un alumno mediante la aplicación de una completa batería de aptitudes intelectuales y ha obtenido una puntuación expresada en escala CI en el índice general de la prueba igual a 129. Entonces yo os pregunto tú y os doy 4 opciones. 1. ¿Le aconsejas aplicar una nueva prueba de inteligencia, ya que el alumno se encuentra a un único punto de poder ser considerado alumno con altas capacidades? Y debe tener muy en cuenta que las pruebas objetivas se ven afectadas por errores de estimación, así que aplica otra prueba. B. Le propones recabar información cualitativa sobre el alumno, sobre su funcionamiento en clase, a nivel social, emocional, familiar, y dejar en un segundo plano la información cuantitativa ya recabada. C. Le aconsejas poner en marcha de forma inmediata medidas de enriquecimiento o aceleración, no espere más, corre a intervenir. O 4, esta situación te sobrepasa y le facilitas el teléfono a un buen especialista y cuelgas rápidamente porque no tienes la menor idea de cómo poder ayudar de verdad a esta persona. Voy a De ver. momento están votando. Y claramente con el 82% ha salido la B. Muy bien. Por lo que, por lo que hemos hablado, entiendo que se había condicionado un poco. Evidentemente, muy bien la B, puesto que yo como profesional os comentaba que aplicar una nueva prueba está bien. Quizás a lo mejor salga mucho más o mucho menos si no se ha hecho del todo bien o las condiciones no eran buenas, pero a priori parece menos importante ese punto de corte que se ha establecido. Y de cara a hacer intervenciones, pues a lo mejor la opción C de empezar a acelerar y enriquecer no sabríamos ni en qué área, puesto que solo sabemos que al parecer es un buen decatlonista, si se dice así, espero que sí, el alumno, pero no sabemos en qué destaca o qué necesita. Entonces, con esto en mente, ¿vale? Vale, ahora sí. Con esto en mente, mi propio mentor, en el artículo monográfico del monográfico que os he comentado, destaca esto, y a mí me encanta destacar, de las 6, 2, que es, por lo que acabamos de ver y responder, vemos que claramente la idea es que hay heterogeneidad en los sistemas y, por tanto, a día de hoy el perfecto a todos los contextos de la humanidad, pues hay cierto consenso, mucho consenso en qué cosas deben ser evaluadas y cómo, pero a día de hoy no hay normativas perfectas, así que hay que tener cuidado. Parece ser que tiene mucho sentido el que, ojo, hay pruebas objetivas, pero el criterio, aquí lo tenemos personal y subjetivo de un especialista, puede ser igual o más relevante. En cualquier caso, toma la decisión el orientador y, por tanto, puede haber errores de mucho tipo o consideraciones que se escapan a lo estrictamente cuantitativo y como profesionales debería ser nuestra labor el solucionarlo. Esto es un detalle que se entenderá si leéis el artículo, porque hay muchos centros donde parece que se aplican muchas cosas para identificar al alumnado, pero luego en realidad es una línea secuencial. Entonces es sobrevivir a cada cosa y en realidad el criterio únicamente válido es, una vez más, el de la prueba intelectual y te da igual si tu familia detectó algo o si el profesor detectó algo. Es hasta que no se te aplique una prueba y obtengas X puntuación, no, nos dará igual tu necesidad. Veréis que nosotros hacemos con lo de alto potencial hincapié en esto, es decir, para nosotros el término alta capacidad es secundario, en cambio, como tenemos en mente las intervenciones que os he mostrado, para nosotros es ese alumnado de alto potencial que se va a beneficiar de cada una o de todas esas medidas, y en este caso es fundamental que elija lo que elija, lo importante es que sepa que si este alumno está identificado sea de forma que creo que la intervención que puedo hacer va a estar ajustada. Aquí tenemos el problema que hay muchas familias y profesionales que nos dicen que ya saben, de hecho, que la intervención va a ser muy escasa o imposible.
Aún así, evidentemente, identificar tiene interés, puesto que al margen de lo estrictamente escolar podremos hacer cosas, pero evidentemente un contexto donde sabemos que no hay intervención posible prevista es bastante menos interesante que uno donde sí que hay recursos y medidas que se puedan adoptar. Normalmente por ley están contempladas, así que nosotros aconsejamos obviamente la identificación. Ejemplos ilustrativos, y con esto luego nos podéis plantear dudas, para ejemplificar todo lo que hemos comentado. Entonces, como os decía, nosotros a nivel extraescolar, como centro especializado, evaluamos a muchos niños. Luego también lo hacemos en contexto escolar. Entonces, para nosotros esto es una fortaleza porque no solo trabajamos con familias que nos necesitan al margen de su colegio, sino que somos colaboradores y colegas de colegios y sabemos esa realidad también, lo sensible y lo distinta en gran grado que es. Entonces, como centro extraescolar, el motivo de consulta o por qué nos vienen las familias es muy, muy variado, pero es verdad que hay como dos tendencias de perfiles que estadísticamente salen mucho más. El primero sería, digamos, el prototipo de caso ilustrativo 1 sería, viene la familia, son ellos los que vienen, pero vienen porque el colegio o porque no puede evaluar o no sabe muy bien cómo hacerlo porque por razones que se nos escapan, es el que detecta dificultades atencionales, disrupción, desconexión en clase y demás, y propone a la familia que si están de acuerdo y en casa también ocurre algo parecido, debería evaluarse casi desde el más la sospecha de déficit atencional o dificultades, aunque muchas veces viene con cierto componente de, es cierto que destaca, es difícil estar con él en el aula, pero es verdad que destaca puntualmente, por eso lo pongo aquí porque llama la atención el solo a veces o muy de vez en cuando, también destaca por su capacidad de comprensión, pues eso, de abstracción, de razonamiento, etcétera. Entonces, en estos casos, como comentaba, se evalúa todo, obviamente, pero en estos casos es fundamental el que por ese motivo de consulta, dentro de las funciones ejecutivas, va a ser casi la pieza claramente fundamental en contraste con todo lo demás, pero obviamente poniendo aquí el foco. ¿Qué nos encontramos estadísticamente? Que cuando hay este tipo de dificultades, como comentaba, realmente no es, o sea, es muy probable, muy, muy habitual que a nivel atencional no haya dificultades de ningún tipo, su rendimiento sea alto, por muchas razones que no puedo dramatizar, pero es verdad que este contexto de evaluación es motivante para ellos, realmente no tienen afecta la atención y por tanto rinden como podrían rendir en clase y contrastando con lo aptitudinal se observa que esas dificultades atencionales, detrás de estas, parece que hay unos intereses que no están cubiertos en clase, no hay un nivel de reto real, hay un potencial intelectual alto o muy alto o altísimo y la conclusión, diríamos que dentro de las intervenciones parece que esto estaría fallando, es decir, dentro del aula hay una serie de dificultades porque la atención que está recibiendo ese alumno no se ajusta a su potencial y, por tanto, su forma de sobrevivir, entre comillas, pasa por ser disruptivo dentro de un contexto educativo y normalmente en el ámbito familiar no es problema porque por razones casi de sentido común su acceso a realidades y su individualidad, digamos, en el contexto de las visitas, las actividades extraescolares, hacen que sea más fácil que se sienta retado. Segundo ejemplo ilustrativo, muy habitual, es la familia la que nos transmite que al poder comparar ya a su hijo con los otros hermanos, los amigos o los compañeros, haya hablado o no en más o menor medida con el colegio, detectan cosas que incluso han podido leer a posteriori, les han comentado gente que sabe más de este ámbito, incluso, pues eso, en algunos casos el propio orientador o el tutor, y su preocupación parte de lo socioafectivo, es decir, que en clase te pueden decir que está muy motivado, que realmente a veces pues le ven más decaído, pero saca buenas notas, pero que realmente en función del tutor o profesor concreto y a lo mejor en casa es donde más muestra decaimiento, poca motivación, cumplo en clase porque por la edad que tengo pues no resulta difícil y lo hago, pero realmente se siente muy, muy distanciado de sus compañeros y no hay una conexión. Este condicionante es fundamental. En estos casos, cuando hablamos de una comunidad donde se aplica un criterio normativo como el que hemos hablado antes, esas exigencias, añade muchísima dificultad. Porque en estos casos, en estas áreas, repito, dentro de este ejemplo, lo afectivo es fundamental, se detectan las necesidades. En estos casos, la escala, el cuestionario SENA, saldrían muchas escalas significativas.
a lo mejor solo en el ámbito familiar, es decir, que el tutor te transmite, lo que os comentaba antes, una visión casi idílica del alumno, pero en realidad lo está sufriendo por dentro y lo muestra en casa. Entonces, esto es muy diferenciado entre el ámbito escolar y el familiar. Se vuelve a observar ese potencial, esos intereses claros, profundos, posiblemente un alto nivel de desempeño curricular, pero lo social y lo afectivo está fallando, aunque en apariencia a lo mejor no falle, está fallando por detrás. ¿Qué ocurre? Que viendo las intervenciones, más que esto, que como decía, a lo mejor está funcionando perfectamente bien dentro del contexto escolar el nivel de reto, o él está motivado, a lo mejor con este alumno o alumna, bueno, a lo mejor lo que está fallando es las necesidades de conexión. Aquí hablamos de un término de disincronía en este ámbito, que es sus diferencias a nivel de intereses y necesidades es tan dispar con respecto a su grupo de, entre comillas, iguales de clase, que aunque a nivel estrictamente curricular no hay problemas, están habiendo problemas a lo mejor conductuales, repito, en casa y demás. Entonces, aquí lo que está fallando, esto no es prioritario, aunque va a ser muy importante, pero es súper prioritario trabajar desde primero la sensibilización hacia el centro educativo, las familias, y que dentro de clase más, hablando de diferenciación, es decir, de cosas que no implican a lo mejor algo estrictamente didáctico curricular más rápido, más profundo, sino saber que a lo mejor hay que empezar a hacer agrupamientos donde esta persona pueda estar con personas de más edad cronológica, donde sé que le pueden afectar cosas que a otros alumnos no, va a percibir cosas que otros alumnos no. Todo eso es clave en este tipo de casos, que pase por una formación y una sensibilización de los profesionales. Evidentemente he simplificado mucho, también por tiempo, que veo que lo cuadra bastante bien, pero veis que en todos los casos lo estrictamente intelectual está en común. Es decir, al margen de cuántas trabas nos ponga los tres anillos, es decir, hay 130 y con X cosas adicionales que podréis descubrir en las lecturas, si esto es muy exigente, lo complica más. Pero en cualquier caso, hablamos nuevamente de potenciales intelectuales altos y la clave está en otras áreas. ¿Vale? Para finalizar por mi parte, como entiendo que esto se sube a la web, bueno, a Internet, pues yo encantado de que tengáis aquí mi pequeña y humilde propuesta de cosas que son lecturas, algunas de ellas en Internet, incluido una entrada muy concreta sobre la tragedia de los Tres Anillos en nuestra propia web. Son lecturas, algunas en inglés, otras en español, que están alineadísimas con conocer más acerca de cómo identificar al alumnado y con ese enfoque en alineación hacia la intervención. Y por otra parte, al margen de la idea de leer cosas que a lo mejor pues eso son offline, todo esto online, también os quería compartir y proponer lecturas que no son a lo mejor tan solemnes o académicas, pero que son rigurosas y se entienden muy bien, también en inglés y en español, desde el monográfico que os comentaba hasta blogs de especialistas, incluido nuestro blog, una referencia para que, en este caso, si hay familias que quieren aprender más o informarse o saber dónde pueden acudir, pues la Confederación Española y, en este caso, pues instituciones americanas que tienen muchos recursos, incluido el de mi mentor, el Prince William Center en Estados Unidos, en Connecticut. Con esto, por mi parte, cerraría. Como he dicho antes, tenéis aquí, bueno, nuestra web, mi correo personal. Entiendo que Eva ha ido recibiendo preguntas por escrito. Entiendo que también tenemos un poquito de tiempo para poder abordar las que veáis. Disculpad si a lo mejor, precisamente por el tiempo y querer abarcar más, no entré en profundidad en cosas y ha quedado un poquito huérfano para poder entenderlo. Pero en cualquier caso, aquí estoy para solucionar dudas y en mi correo me tendríais y Internet os tendría para poder contrastar todo esto y poder profundizar. Muchas gracias, César. Ha sido todo muy claro. De hecho, has ido contestando preguntas que han ido entrando, o sea, sin habértelas pasado ya has ido contestando algunas dudas. Sí que han quedado pues algunas y supongo que ahora seguirán entrando más, que lo dicho, las seguimos contestando en los próximos días. Pues muchas gracias, César, porque ha sido muy ameno, muy interesante y además la gente lo está haciendo saber también con los comentarios. Les ha gustado mucho la sesión. Y lo dejamos aquí porque ya pasamos casi un cuarto de hora de la hora establecida para el final. Así que muchas gracias, de verdad. Perfecto, muchísimas gracias a todos. Y para mí ha sido una gran experiencia, aunque no os pueda escuchar ni ver a todos, pero veo que sois muchos. Y nada, que me alegro que haya podido ser de utilidad y os animo a profundizar en todas las áreas que os hayan parecido especialmente interesantes o curiosas. Un saludo a todos.